Hola, buen día para todos. Continuamos con el estudio de los circuitos temporizadores, exactamente estudiando las configuraciones del 555. Ahora es el turno de estudiar el multivibrador estable. Como bien dijimos en el video número 1, un multivibrador estable es aquel que por el terminal número 3 del 555 nos permite generar un tren de pulsos a una determinada frecuencia. El circuito acá presentado nos permite entonces generar este tipo de señal. Podemos observar acá que el terminal de disparo, el terminal número 2, está cortocircuitado con el terminal de umbral del 555. Esto es con la finalidad de poder redisparar al 555 cuando el voltaje en el capacitor caiga por debajo de 1/3 de B sub cc, ya que como podemos observar acá, el terminal número 5 del 555 está conectado a tierra. Podemos observar también que entre el terminal 7 y el terminal 2 y 6 tenemos una resistencia RB y por otro lado tenemos la resistencia acá identificada como RA conectada a la fuente B sub cc. Vemos entonces que el terminal número 4 y el terminal 8 están conectados al potencial de más 9 voltios, es decir, que el 555 está habilitado para su correcto funcionamiento. Y por el terminal número 3, observen que estamos conectando un diodo LED para observar su funcionamiento. Más sin embargo, vamos a poner allí un osciloscopio para poder ver su señal de salida. En el momento que yo energizo al dispositivo, la fuente de más 9 voltios va a entregar una corriente que va a fluir en este sentido. Va a pasar primeramente por RA, llega a este nodo en donde intenta irse hacia el terminal número 7 del 555, pero internamente en este punto, como inicialmente el capacitor está descargado, entonces el transistor interno del circuito 555 está abierto, por lo tanto esta corriente es igual a 0. Para este punto entonces la corriente que está entregando la fuente de 9 voltios va a fluir a través de RB. Al mismo tiempo, cuando llega a este nodo, la corriente intenta irse hacia el terminal 6 y hacia el terminal 2 del 555. Pero como bien sabemos, internamente estos son entradas de comparadores que tienen alta impedancia, por lo tanto, como bien dijimos en el video número 1, esas corrientes son 0. Al ser estas corrientes 0, entonces toda la corriente I sub 1 que parte de la fuente de más 9 voltios va a fluir hacia el capacitor C, haciendo así que el capacitor empiece a cargarse desde un valor inicial 0 hasta un valor que lo va a determinar entonces el terminal número 6, que internamente, al estar conectado el capacitor C3 al terminal 5, vamos a tener que ese es 2/3 de B sub cc. En pocas palabras, el voltaje va a cargarse de un voltaje inicial de 0 voltios hasta 2/3 de B sub cc, que en este caso sería B sub cc 9, entonces sería 6 voltios. 6 voltios es lo que se tendería a cargar el capacitor. Una vez que el capacitor se carga a ese valor de 6 voltios, vamos a tener un tiempo de su H que lo vamos a determinar mediante esta fórmula. Vemos entonces que el capacitor se carga a través de RA y RB. Entonces tenemos la constante de tiempo, que esto sale de un logaritmo neperiano de 2 y eso nos da 0,693 por el valor de C por RA más RB. Básicamente esta C por RA más RB es el tau de carga del capacitor. Ahora bien, una vez que el capacitor alcanza ese voltaje de 6 voltios, comienza su proceso de descarga. ¿Hasta qué valor se va a descargar el capacitor? Se va a descargar hasta el valor que lo determina el voltaje de disparo del 555, es decir, 1/3 de B sub cc.
Un tercio de V sub cc va a ser el voltaje de descarga del capacitor, que en este caso sería 9 voltios V sub cc, 9 voltios entre 3, entonces tendríamos 3 voltios. Entonces aquí vamos a tener 3 voltios el voltaje de descarga. En el punto en que el voltaje del capacitor alcanza 6 voltios, entonces el transistor interno del 555 conmuta a saturación, es decir, se comporta como un cortocircuito y el terminal 7 se conecta internamente mediante ese transistor a tierra, haciendo entonces que el voltaje que ha acumulado el capacitor empiece su proceso de descarga a través de RB, haciendo este recorrido. Entonces, ese recorrido que acabo de señalar, que es una corriente, vamos a llamarla corriente I sub 2, es el proceso de descarga del capacitor y me determina el tiempo de descarga dado por la siguiente ecuación. T sub L es igual a 0,693 por C por RB. Entonces, en resumen, el capacitor se carga a través de RA y RB y se descarga a través de RB una vez que alcanza el 2/3 de V sub cc. Una vez que tenemos los tiempos T sub H y T sub L, recordemos acá que T sub H es el tiempo en alto que dura la señal de salida y T sub L es el tiempo en bajo que dura la señal de salida del 555. Si sumamos esas dos señales, T sub H más T sub L, tenemos entonces el periodo de la señal, tal como se indica acá en esta expresión. Y vamos a incluir un término bastante importante para las señales de pulsos, que es el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo no es más que la relación entre T sub H y T. Sustituyendo los valores de T sub H y T, me queda entonces que el ciclo de servicio es una expresión que depende exclusivamente de la resistencia del circuito. Para nada depende del valor del capacitor. Es un valor entonces que normalmente se expresa en porcentaje y no tiene unidades. Entonces el ciclo de servicio determina cuánto tiempo yo deseo que la señal del tren del pulso esté en alto. Entonces un ciclo de servicio del 80% es una señal que tiene algo así como lo que estoy dibujando acá. Una señal del ciclo de servicio, por dar otro ejemplo, del 30% es una señal que tiene un tiempo en alto menor al tiempo en bajo. Sería algo como esto. Ahora bien, pasemos a realizar los cálculos del 555 del oscilador visto anteriormente. Vimos entonces que la RA es 2K, RB es 10K y C 100 microfaradios. Con base a estos valores y a las expresiones halladas anteriormente, entonces vamos a proceder a hallar el tiempo en H de la señal, que es 0,693 por 100 micro por RA más RB, que es a través del cual se carga el capacitor. Eso nos da 0,83 segundos. El tiempo en bajo entonces es 0,693 100 micros por 10K, eso nos da 0,69 segundos. Si hallamos el periodo, es la suma de estos dos tiempos, tenemos 1,52 segundos. Podemos también hallar entonces la frecuencia, que es el inverso del periodo, y eso nos da 0,66 Hz. Finalmente nosotros podemos determinar el ciclo de servicio. El ciclo de servicio entonces, como vimos, es el tiempo en H entre el periodo. Observen que para el circuito visto anteriormente y con los valores establecidos tenemos que el ciclo de servicio es del 54,6%, es decir, aproximadamente el tiempo en alto es igual al tiempo en bajo y eso lo podemos observar con estos tiempos que tenemos acá. La simulación arrojada por Proteus nos establece los siguientes tiempos. Nos dice que 1,93 segundos ocurre un punto de carga del capacitor. Observen que el capacitor parte de un voltaje inicial que es distinto a 2/3 y 1/3 V sub cc. En la simulación vamos a medir esos valores. Hallemos entonces acá el tiempo en H. El tiempo en alto de la señal, entonces observen 3,46 segundos menos 2,63 segundos. Observen también que el tiempo de carga del capacitor es lo que me establece la duración
en alto de la señal de salida. Eso es 0,83 segundos. Observen que es el mismo valor que nos dio teórico. Por otro lado, tenemos el tiempo en bajo, que es 2,63 segundos menos 1,93 segundos. Esto nos da 0,7 segundos comparado con los 0,69 que nos dio teóricamente. El problema con este estable básico es que su ciclo de trabajo no puede ser menor o igual al 50%. Podemos observar entonces que el tiempo en alto de la señal es mayor al tiempo en bajo. Pasemos ahora a ver la simulación del circuito estable visto anteriormente. Vemos entonces, vamos a hacer la simulación para ver la señal en el osciloscopio y poder medir los voltajes máximos y mínimos de carga y descarga del capacitor. Podemos observar acá que para el capacitor tenemos 6 voltios y por acá el voltaje mínimo de 3 voltios. Entonces podemos comprobar acá el voltaje de carga es 2/3 de V sub cc y el voltaje de descarga al cual llega el capacitor es de 1/3 de V sub cc. También podemos observar acá la señal en un análisis transitorio. Vamos a medir entonces el voltaje en el capacitor y podemos hacer esas mismas mediciones, básicamente en la gráfica que tenemos allá. Entonces aquí podemos observar lo mismo que vimos allá. Observen acá abajo 6 voltios y observamos acá los 3 voltios más o menos que estamos indicando acá, y los tiempos, observen 2,63 que son los tiempos que estoy indicando en la gráfica presentada en la lámina anterior. Tenemos 2,63 por acá segundos, por acá tenemos 3,46, son los tiempos que vimos allá. Bueno, pasemos a analizar este circuito y este diseño, que también es un multivibrador estable, es decir, por acá también a la salida del 555 vamos a ver un tren de pulso, y es consecuencia justamente por lo que se dijo en el circuito estable básico, que no se podían obtener ciclos de servicios menores o iguales al 50%. Para hacer una modificación y poder corregir ese problema, se incluye dos diodos, tal como se muestran acá, un diodo de sub 7 y un diodo de sub 6. Observen que la configuración es básicamente la misma. Tenemos cortocircuitados los pines 2 y 6 para asegurar que la carga y descarga del capacitor esté entre esos intervalos de 2/3 V sub cc y 1/3 V sub cc. Y entre el pin o el terminal número 7 y el terminal 2 y 6 tenemos entonces este arreglo de R con estos dos diodos de 6 y de 7. Una vez que se energiza el circuito, la fuente de más 9 voltios que tenemos acá entrega una corriente I1 que al iniciar el circuito, el transistor que tenemos interno se comporta como un circuito abierto, por lo tanto toda la corriente va a intentar irse a través de RB1 y el diodo de 7. Pero observen algo, que en el momento que la corriente que está fluyendo por RB1 se encuentra con el diodo 6, vemos que aquí tenemos una polarización inversa, por lo tanto este diodo de 6 bloquea a esta corriente que la vamos a llamar I1, por lo tanto toda esta corriente de la fuente que la vamos a llamar I sub F va a fluir a través del diodo de 7. Si consideramos al diodo de 7 por un momento ideal, entonces vamos a decir que entre sus terminales tenemos un cortocircuito, el cual va a hacer que cortocircuite a RB1 y D6, haciendo que la corriente I sub F fluya por D sub 7, permitiendo así entonces la carga del capacitor mediante esa corriente I sub F. Entonces, el tiempo de carga del capacitor va a estar dado por la siguiente expresión: T sub H 0,693 por C por RA. Ahora bien,
el capacitor empieza a cargarse desde un valor inicial hasta un valor final que ya sabemos que es 2 tercios de V sub C, que para el caso en estudio 2 tercios de V sub C es 6 voltios. Una vez que el capacitor alcanza los 2 tercios de V sub C, el transistor interno del 555 se cortocircuita y pone ese terminal a tierra, haciendo entonces que la corriente o el voltaje que ha almacenado el capacitor comience a descargarse. ¿A través de quién se va a descargar? Veamos entonces el funcionamiento. Ahora la corriente del capacitor va a tender a hacer el sentido opuesto a I sub F. I sub C va a tender a irse a través de D7 y a través de D6, pero cuando intenta subir por acá, por D7 se encuentra que la corriente I sub C polariza en inverso a D7, por lo tanto D7 bloquea la corriente y esa I sub C va a fluir a través de D6 y a través de RB1. Una vez que llega la corriente I sub C en este punto, entonces la corriente I sub C va a irse toda por el terminal 7 del 555. Entonces el proceso de descarga del capacitor va a ser a través de D6, RB1 y el terminal 7. El tiempo en bajo de la señal viene dado por la siguiente expresión: 0,693, la constante de tiempo, por C por RB. Así nosotros entonces podemos ver que los tiempos en H y el tiempo en bajo están de manera independiente. Entonces yo puedo controlar el tiempo en alto modificando el valor de RA y puedo modificar el valor de T sub L modificando el valor de RB. Puedo hacer que T sub L sea igual a T sub A, consiguiendo que RA sea igual a RB. Podemos hallar el periodo de la señal, tal como hicimos en el caso anterior, sumando estos dos tiempos, y podemos también hallar entonces el ciclo de servicio. Y este circuito entonces me permite obtener ciclos de servicio en un rango del 0 al 100%, idealmente. Pasemos entonces a realizar los cálculos para este circuito con los valores dados. Tenemos entonces que el tiempo en H es 0,693 por C por 4K, que es el valor de RA. Tenemos T sub H es igual a 0,28 segundos. Hallemos ahora el valor de T sub L y esto nos da 0,69 segundos. Si nosotros hallamos el periodo de la señal, esto nos da 0,97 segundos. Hallando el ciclo de servicio, tenemos que este circuito estudiado tiene un ciclo de servicio del 23,7%. Presentamos acá la simulación arrojada por el Proteus, donde indico acá los valores del tiempo para poder hallar los valores de T sub H y T sub L encontrados desde el punto de vista de simulación. T sub H entonces es T sub 2.72 segundos menos 2.40, esto me da 0.32 segundos versus 0.28 que encontramos teórico. El T sub L es 2.40 menos 1.59, esto nos da 0.81 segundos versus 0.69 segundos, que fue el cálculo hallado teórico. Finalmente, el valor del ciclo de servicio es 0.32 segundos entre 1.13, eso nos da 28,3%, y el valor teórico es del 23,7%. Bueno, tenemos una leve diferencia acá y les voy a mencionar que esto es justamente a la inclusión de los diodos. Recuerden que les mencioné que estábamos considerando los diodos ideales, más sin embargo recuerden que estos diodos presentan un umbral de 0,7 voltios, además de la resistencia interna que ellos pueden presentar. Veamos entonces la simulación para este circuito. Bien, esperemos que cargue la señal. Podemos observar entonces allí la carga y descarga del capacitor. Vamos a medir entonces los tiempos de carga y descarga del capacitor. Podemos observar acá que el valor máximo es de 5,95 y el valor por acá mínimo es de 3 voltios, ¿sí? Entonces básicamente tenemos los mismos 2 tercios y 1 tercio de sub C, carga y descarga del capacitor. Veamos por acá este tipo de simulación, un análisis transitorio. Vamos a sacar por acá los cursores de
de voltaje. Vamos a ubicar uno en la salida y uno en los extremos del capacitor, y vamos a arrastrar estos dos cursores a la gráfica para poder realizar la simulación. Bien, ahí tenemos la simulación y podemos medir entonces. A ver, por acá tenemos el voltaje de carga para un tiempo de 1,59 segundos. Tenemos aproximadamente 6 voltios, 5,99. Tenemos que el voltaje empieza a descargarse hasta 3 voltios en un tiempo de 2,40 segundos. Y bueno, estos tiempos son los que les presenté en la gráfica, con los cuales me permiten a mí obtener el periodo, el tiempo en alto, en bajo, el ciclo de servicio y así sucesivamente. Bien, entonces dejemos este video en el punto que nos encontramos.